¿Qué es el cruce de los Andes? El cruce de los Andes es un conjunto de maniobras militares que se da dentro de un proyecto muy grande, que es el de libertar América del Sur de las huestes realistas. Bueno, estamos acá con Silvia Marcioni y Luis el Negro Martínez. Y han venido a presentar en una oportunidad un cuento, una narración oral. Vamos a ver de que ellos nos cuenten a qué compañía pertenecen y que nos cuenten un poco de quiénes son, qué hacen y todo eso. Bien. En este momento estamos integrando los Cuenteros del Horizonte. Los Cuenteros del Horizonte, los fundadores son dos, Luis el Negro Martínez y Marcelo López Jordán. Y una vez me invitaron a una contada, yo dije que sí y nunca más me fui. Creo que todavía están maldiciendo ese día. A partir de ahí me sumé a los cuenteros porque me dieron el espacio para hacerlo. Pero el que puede contar mejor la historia es el Negro, que es uno de los fundadores. Bueno, allá por el año... Hola a todos y todas. Allá por el año 2010 andaba un poco a la deriva cuando ese hermano del alma y de la vida que es Marcelo, el poeta Jordán, me dijo: negro, vamos a seguir contando, ¿no? Bueno, seguimos contando y formamos Cuenteros del Horizonte. En Santo Tomé y Santa Fe empezamos a andar y bueno, ya la conocíamos a la gringa, pero esa vez desde aquella vez se nos unió y bueno, como es como las garrapatas, ella está prendidita ahí y la queremos mucho. Y por supuesto lo extrañamos al poeta, pero nosotros por una cuestión de cercanía trabajamos muchísimo con Silvia, sobre todo en toda la zona aledaña a Rafaela, en todas estas localidades donde realmente en lo que a mí respecta me gusta muchísimo estar y compartir. Bien, una cosa, antes de ir a lo que vinieron a hacer específicamente acá a la escuela de Susana, una palabra no una palabra, sino una frase que nos diga básicamente qué es ser cuentero, que le explique a la gente qué es ser cuentero. Ser cuentero es ser el depositario de aquella herencia que dejaron hombres y mujeres de distintas culturas, de los distintos pueblos, de todos los tiempos, y que iban transmitiendo la sabiduría propia de su comunidad, las costumbres, las historias, todas aquellas cosas que servían para sobrevivir. Y que, bueno, en el siglo XX, alguien transformó desde el arte escénico para que esta posibilidad de decir, de contar y demás, pudiese llegar a mayor cantidad de gente. Digamos que es la herencia de los los caciques, de los griots, de los chamanes, de los juglares, de los trovadores y de todas aquellas personas que dentro de sus comunidades contaban. Yo estoy seguro que cada uno en sus casas ha tenido algún tío, algún abuelo que le gustaba contar cosas alrededor de la mesa, debajo del árbol, tomando mate, en las noches, cuando estábamos solos y no había televisión. Y bueno, nosotros somos continuadores de esa tradición y
por supuesto enriquecida por el arte escénico. Este fue un movimiento que se dio allá por la década del 70, 80, más o menos, no, perdón, 60, 70, y que la inicia el dramaturgo, maestro de teatro y narrador exquisito que es don Francisco Garzón Céspedes, cubano. Ellos, después de la Revolución Cubana, precisamente digamos, difundir todo lo que fue el movimiento alfabetizador en Cuba, iniciaron este movimiento de narradores, con narradores que eran espontáneos, digamos, salidos del pueblo, y con ellos fueron alfabetizando a toda su gente. Entonces, a partir de ahí, bueno, todo este arte que es relativamente moderno, pero de orígenes muy antiguos, se traslada a toda Latinoamérica y toda Hispanoamérica, diríamos. Bien, bien, o sea, muy completa la descripción, no sé, también porque muchas veces no conocemos esto. No sé si querés agregar algo más, Silvia. Tiene que ver también con una necesidad humana de escuchar y ser escuchado, básicamente con una cuestión comunicacional. Nosotros los seres humanos desde que nacemos tenemos la necesidad de ser acurrucados, de ser mimados, de ser atendidos. Bueno, y entre esas necesidades está también la necesidad de escuchar la voz humana. Y ahí, entonces claro, nosotros tomamos esa necesidad y la transformamos en un arte. claro, y ahí vienen los cuenteros. Y ahora sí, siendo más específica, yo les cuento a la gente que ustedes estuvieron el miércoles 17 de agosto haciendo una presentación de algo que habían armado ustedes que tenía que ver con el cruce de los Andes. Fue acá en la escuela con la participación de todos los chicos de la secundaria y los chicos de séptimo grado. Y bueno, ¿qué les dejó? No sé si quieren contar cómo se gestó y también qué les dejó a ustedes como cuenteros este paso por Susana. Este proyecto se gestó inicialmente en el año 2017, cuando se cumplió el bicentenario del cruce de los Andes. Lo habíamos hecho en ese momento, el negro no había podido estar presente, entonces lo armamos entre Marcelo Jordán y yo, armamos el argumento, teniendo en cuenta que el cruce de los Andes, más allá del hecho increíblemente militar, incomparable desde el punto de vista que uno lo busque con ninguna otra gesta a nivel mundial, único, lo habíamos hecho desde el punto de vista de la gente que lo hizo posible, porque San Martín solo no hubiese podido hacer todo lo que hizo si no hubiese sido por esa gente anónima, y muchas de ellas la historia ha borrado sus nombres, sus caras, pero fueron imprescindibles para ese logro. Lo hicimos y lo presentamos acá en el Viejo Mercado de Rafaela, auspiciado por la Secretaría de Educación en ese momento. Y después, bueno, Marcelo se fue a vivir a Chascomús y quedó el proyecto ahí en stand-by, listo para ser recreado por la mano hábil y la mente genial del Negro Martínez, que tomó los elementos y los ayornó a la realidad actual, los modificó, le dio otra mirada, no tan poética, sino más bien histórica, y no tan histórica como filosófica. Pucha, todo eso hice. Parece que fue Sí, lo importante parió tu don aporte. Inodoro. No, la verdad que, bueno,
encarar una obra, esta es una obra pequeña, muy humilde, porque hablar de don José Francisco de San Martín es hablar de un territorio inacabable, de alguien que nos hace falta, de esos principios y valores que debemos rescatar para esta sociedad, ¿no? Pero no me quiero poner muy solemne, muy filosófico, como dice la gringa. Cuando nos metimos de nuevo en esta obra que había hecho mi hermano el poeta, yo dije hay que rescatar algunas historias que son más viscerales, que tienen una llegada un poco más directa con la gente para que entiendan que esto fue una empresa que además de heroica, fue una empresa colectiva. No, te digo, Gustavo, que nos costó muchísimo armarla a esta pequeña obra, porque primero teníamos múltiple cantidad de historias, distintas historias. No se podrían colocar, no sé en cuántas horas uno podría, o en días, no se podría terminar la cuestión nada más que del cruce de los Andes. No solo, de más está decirte lo que puede ser hablar de la historia de don José Francisco de San Martín. Pero hacíamos queríamos hacer algunas historias y no llegábamos a contarlas, porque nos quebraba la emoción al contarlas. Vuelvo a repetirte, no sabemos cómo estos hombres como San Martín, como Belgrano, han logrado convencer y movilizar las conciencias de la gente para que estas personas se jugaran la vida en algo que era totalmente incierto y que no se sabía hacia dónde iba. O sea, cuando uno empieza a leer todo esto, entiende que esta gente debe haber sido muy, pero muy grande, ¿no? Nos costó bastante, me costó bastante escribirla, le costó bastante a Silvia corregirla también. Y es por eso que el negro, Luis, el profesor Luis Martínez, y yo, Silvia la gringa, hemos venido esta mañana a compartir con ustedes. Y, negro, si ya estás, me encantaría hacer una lectura, porque yo traje apuntes, porque hay tanto para contar y tantos nombres, más allá de las fechas. Hay personas anónimas, pero hay mujeres, la cantidad de mujeres que hubo haciendo de espías, llevando y trayendo mensajes para poder hacer el cruce de los Andes. Ellas no cruzaban la cordillera porque San Martín no la dejaba, no dejaba a mujeres en el ejército, pero ellas, sin embargo, llevaban los mensajes en el ruedo de sus vestidos, entre los pliegues de sus polleras. Personas que son tan anónimas que nunca nadie preguntó el nombre y sus apellidos se pierden en la neblina de los tiempos, y sin embargo fueron esenciales para que se pueda conmemorar este cruce. En el comienzo de la obra nosotros planteamos nuestras dudas. Dudas como, por ejemplo, de que somos nosotros de otra época, distinta a los de los chicos y chicas a los cuales se los presentamos en esta oportunidad, sobre el concepto de patria, qué significa la patria para otras personas, qué significación tiene la figura de don José Francisco de San Martín en la actualidad para el país. Por lo tanto, la obra de por sí plantea un desafío. Y la hicimos en la localidad de Susana en el marco de un acto escolar, donde asistieron
chicos y chicas entre 12 y 17 años, de los cuales desconocíamos su interés por la temática. Por otro lado, se trataba de un acto de una realización institucional obligatoria, por lo tanto también el interés puede llegar a variar por ese aspecto, ¿no? Pero ya en el inicio, en el comienzo, cuando uno de los chicos se acercó para ayudarnos desinteresadamente a formar la escena, cuando empezamos a charlar con ellos en el introito, ¿no? Mientras preparábamos todo, nos dimos cuenta que algo distinto iba a suceder. Y ya desde el principio de la obra notamos los rostros con esa curiosidad. O sea, algo había movilizado la atención. Y el trato, que fue siempre, pero siempre respetuoso, los destacamos, tanto en los estudiantes como en los adultos, se transformó en lo que para nosotros es la escucha activa, es decir, escuchar entendiendo y, digamos, interesándose en lo que se estaba contando. Nos gustaría, sí, conocer o haber tenido más tiempo para recibir una devolución, o sea, si han podido reflexionar acerca de las historias, qué les ha parecido nuestra actuación, ¿no? Nuestra participación artística, y ese sería quizás el broche de oro de una jornada que nosotros, los cuenteros del Horizonte, Silvia Marcioni y yo, el Negro Martínez, disfrutamos muchísimo. Queremos agradecer, por último, al Espacio Cultural El Bodegón por haber creído en nuestros proyectos, por aprobarlo, por apoyarlo y por haber hecho los trámites necesarios para poder ingresar a la escuela y hacer nuestra obra. Del mismo modo, agradecer a la escuela, a la institución que nos abrió sus puertas generosamente, a los profes y por sobre todas las cosas a los chicos, destinatarios en última instancia de todo este trabajo. A todos ellos, muchas gracias.